también por permitir los espacios. Bien, chicas. Em, digamos que a mí me gusta mucho la propuesta que hizo Sergio, me parece, aparte de eso, pues que es muy útil para ustedes, o que puede ser muy útil para ustedes, y sobre todo, pues Sergio me ha hablado de ustedes y me ha dicho que, pues que aparte son un grupo muy inquieto, que tiene curiosidades sinceras y aparte de eso, capacidades muy necesarias para cubrir esas necesidades, ¿cierto? Eh, 40 minutos es poquito, para poder, obviamente, profundizar en un tema. Lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer es como presentarles algunas ideas y pues me parecería que si se animan a hacer preguntas, pues las vayan anotando, ¿cierto? Porque es posible que hayan obviamente dudas y que en caso de que yo no las pueda solucionar en este espacio corto, podrían compartirnos sus dudas con el profe Sergio y si, como les digo, si en lo que yo digo no se solucionan las dudas, yo con mucho gusto enviaría después un video o simplemente un texto escribiendo las respuestas a las preguntas que se les ocurran, ¿vale? Entonces, lo que sí les pido, porfa, es que si algo de lo que estoy diciendo no es claro, alguna palabra, algo no es claro, pues le pido el favor de que intervengan de una vez y soliciten la aclaración, pues para que podamos seguir teniendo una charla bacana. Este espacio me parece también bacano por otra razón. Miren, en 1648 se llevó a cabo en Alemania el Tratado de Westfalia. El Tratado de Westfalia se lleva a cabo entre monarquías, ¿sí? No existía la noción de Estado que ustedes conocen. Ustedes no están bajo una noción de monarquía, no tienen reina o rey, ¿cierto? Ustedes conocen una noción del desarrollo de la sociedad en la que el territorio nos vuelve independientes política, económica y moralmente, entre comillas. Es en 1648 que se lleva a cabo el Tratado de Westfalia, en el que varias monarquías que estaban en guerras, pasa lo que se conoció como la Guerra de los 30 años, varias monarquías que estaban en guerras llegan a la paz, pero entienden la importancia de la independencia de los territorios, ¿cierto? Pues porque un rey era rey de muchos territorios muy distintos, ¿cierto? Y eso es lo que nos llevó a la noción de colonia y en fin. ¿Por qué digo esto? Porque fue después de ese tratado que inicia en el siglo XVII y se va construyendo en el siglo XVIII, fue en el siglo XVIII que empieza a tener sentido la noción del contractualismo. El contractualismo es una corriente política, moral, que fue lo que nos permitió que hoy tengamos contratos. Ustedes se rigen bajo un contrato que se llama Constitución. En ese contractualismo, en los inicios del contractualismo, está, digámoslo así, representada una idea básica. O sea, ustedes son ciudadanos, ¿cierto? O sea, adquieren la mayoría de edad que se conoce a los 18 en Colombia, pero se les respetan sus derechos de infantiles, o sea, de infantes mejor, se les respeta como ciudadanos, ¿cierto? Ustedes son ciudadanas y ciudadanas. Más allá de que su cédula se las dé a los 18, ustedes tienen un documento que les acredita como colombianos o como alemanes, ingleses, franceses. Y eso tiene un conjunto de derechos, pero también responsabilidades. Precisamente, precisamente la exposición pública del conocimiento es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanas. Quien instauró eso fue Kant, pues quien explicó muy bien la idea fue Kant. En un textico cortico que quizás Sergio ya les puso a leer, y si no, dígale que se los pongan a leer, son 10 paginitas, que se llama Contestación a la pregunta, que es la ilustración, ¿sí? Es cortico, eso, es cortico, es muy chévere, y lo que hace Kant ahí es decirnos, primero que tenemos que intentar ser, digámoslo así, inteligentes, razonar por nuestra propia cuenta para que luego no nos tenga que pagarle a nadie para que nos enseñen, si uno toda la vida pagándole a la gente mechuda o peluda para que le enseñen, no aguanta, ¿cierto? Llega un momento en que sería bueno que seamos independientes intelectualmente, pero Kant dice que esa independencia nos obliga al uso público de la razón, ¿sí? O sea, la libertad implica el uso público. ¿Y qué significa esa vaina? Significa que tenemos la obligación con los otros, ¿sí? Es decir, si nosotros sabemos algo, tenemos la obligación de hacer participación pública de ese conocimiento para que todos tengan mejores conocimientos. Me explico. Si hay gente que cree que el coronavirus no existe, pero ustedes tienen datos muy fidedignos de que sí, su obligación es hacer filosofía, ¿sí? ¿Qué es hacer filosofía? Es coger ese conocimiento que ustedes tienen y llevarlos a quienes no tienen el conocimiento. Miren, tener conocimiento y que otras personas no tengan conocimiento es tanto como tener comida
y que otras personas no tengan comida. Que el conocimiento nos quedemos con él es tanto como quedarnos con comida que podríamos compartir y que preferimos quedarnos con ella. Eso no nos hace simplemente malas personas. Eso nos hace malos ciudadanos. Es decir, firmamos un contrato, recibimos beneficios, pero no respondemos con nuestra obligación. Entonces, el ejemplo prototípico es el de la empanada. O sea, a usted recibe una empanada que vale 1.000 y usted devuelve 500. Y entonces a usted le dicen, ay, tan mal ciudadano. No, no eres un mal ciudadano o una mala ciudadana. Eres un ladrón o una ladrona. O sea, yo tengo una empanada que vale 1.000, dame mis 1.000. Entonces, claro, ustedes son ciudadanas, están aprendiendo a hacerlo, ¿cierto? Tienen derechos, pero también tienen deberes. Ayudar a la construcción de lo público es parte del deber. ¿Y por qué digo esto, chicas? Para empezar a hablar del amor. Porque a eso se le conoce también como filosofía, ¿cierto? Lo que hacía Sócrates era irse a la plaza pública y hablar con la gente, pero Sócrates no fue el primer filósofo, ¿sí? O sea, Sócrates era solamente un difusor de eso, ¿cierto? Entonces, en lo que está haciendo el llamado Kant es también a la filosofía, ¿sí? Es decir, a la discusión con otros sobre el conocimiento que tenemos de la realidad, ¿sí? Y eso es chévere, me parece pues que puede ser bacano porque filosofía es, obviamente, como ya lo saben incansablemente, amor a la filosofía. Y voy a dejar la palabra filosofía, a la sabiduría, perdón. Filosofía es amor a la sabiduría, ser filósofos. Y me voy a quedar con la primera parte de la expresión de qué es filosofía, ¿sí? Con la construcción del término filosofía, que es la palabra amor. Yo no sé si ustedes sepan qué es el amor. Yo no sé si alguien sepa qué es el amor, ¿sí? Pero me interesa en un primer momento eh, como sumar las frases que seguramente ustedes han escuchado sobre el amor, ¿cierto? Uno escucha de todo sobre el amor, ¿sí? Dicen, por ejemplo, que el amor es el sentimiento más grande del mundo. Entonces tenemos cosas. Voy a vivir esta parte, voy a vivir esta charla en 1, 2, 3, 4 partes, ¿sí? Entonces, la primera parte fue una introducción, ¿sí o qué? Simplemente para decirles, miren, es como si la filosofía fuera una obligación para todo el mundo. A uno le hacen creer que la filosofía es una clase que da una persona que se parece a Juanes. Pero filosofía no es eso, ¿cierto? O sea, filosofía es una obligación que tenemos para desarrollar el conocimiento en la sociedad. Sí, es lo que, miren que en alguna medida es lo que hacen la gente con la religión, por ejemplo. Ustedes conocen a alguien de una religión y esa persona está convencida de que lo que ella sabe es fundamental para que todos vivamos bien. Entonces, va y toca las puertas de las personas y le dicen a uno, ¿qué más? ¿Usted qué está haciendo? Mire para allí. Y se los llevan a uno para un culto, ¿cierto? Porque están convencidas de que en ese culto le van a dar la explicación de lo que es la verdad o la realidad. Y eso hacen todas las religiones, ¿sí? Eso hacen también las personas que hacen CrossFit y que hacen ejercicio. Creen que esa es la ruta de salvación, entonces promueven que todo el mundo se salve, ¿sí? Bien, la filosofía también funciona de esa manera, ¿cierto? Quienes estudiamos filosofía, que somos todos los seres humanos hacemos filosofía todo el tiempo, descubrimos cosas, ¿sí? Usted descubre que el niño Dios no existe y usted quiere ir y decirle a un amiguito como, ¡paz! El niño Dios no existe, ¿sí? O usted descubre otra cosa sobre la realidad. Regularmente cuando descubrimos cosas sobre la realidad no queremos quedarnos calladas. O sea, queremos decirle a alguien que lo descubrimos. Y si ese alguien es muy querido por nosotros, queremos que ese alguien ahora disfrute de ese conocimiento. Eso es filosofía. Y eso hacemos todo el tiempo. Con eso empecé. Listo. Como el preámbulo de la clase, ¿vale? Y para decirles que en alguna medida la filosofía es un compromiso constitucional, contractual, ¿cierto? O sea, no somos monarquías, así que ya no descansamos, la responsabilidad ya no es del monarca, es del ciudadano. El ciudadano construye la sociedad, ¿cierto? Entonces ustedes están preparándose políticamente. Yo, porque fui muy pobre y porque mi contexto fue muy diferente al de ustedes, empecé a ser conscientemente ciudadano como a los 20 bola de años, conscientemente ciudadano, ¿sí? Pero entre más temprano nos llega en la vida la conciencia política, ¿cierto? La conciencia de nuestra responsabilidad y de nuestros derechos, tal vez más inteligentes podemos ser en sociedad. Ese fue el preámbulo. La primera parte, entonces, voy a especular un poquito sobre qué es el amor y siguen las otras tres partes
pues, para que podamos conversar. Me interesa mucho que pudiéramos conversar si ustedes tienen dudas. Entonces, ¿qué se nos dice del amor? Se nos dice que el amor es el sentimiento más grande del mundo, por ejemplo, ¿sí? También se nos dice, por ejemplo, que hay una idea como rara, ¿no? Y es como que solamente existe un amor, ¿sí? O sea, a ustedes tal vez, ustedes no lo estén viviendo todavía, pero las mamás, los papás, los abuelitos, las abuelitas, sí le dicen a uno como que yo tuve un gran amor, ¿cierto? Y ahí el amor tiene esa vaina de idealización, ¿cierto? Uno tiene la idea de que el amor es una cosa casi que inalcanzable. Hay gente que dice que como el coronavirus, el amor no existe, ¿cierto? Que el amor no existe, que eso es un mito, ¿está bien? Bien. No más en esas ideas hay que empezar a ver en qué medida lo es. Además, del amor también se dice una cantidad de cosas que son problemáticas. Miren, el amor es como, eh, como una cosa también misteriosa, porque digamos, el amor es un tipo de sentimiento, como muchos otros tipos de sentimientos, que es difícil de demostrar, ¿cierto? O sea, uno cómo demuestra el amor. Sí, mm, digámoslo así, no hay un único tipo de condiciones para demostrar que alguien lo ama a uno. Está bien. Por ejemplo, si alguien me dice que me ama, ¿será que me ama? Si yo le digo en este momento a Sergio, Sergio, dígame que me ama. ¿Sí? Entonces Sergio me dice, no, ¿qué tal? ¿Qué le pasa? A mí no me gustan calvos. ¿Sí? Y yo le digo por el chat, le doy 100.000 y me dice que me ama delante de sus estudiantes. Y dice, deme 200. Deme, listo, le doy 200. Le pago 200.000 y Sergio me dice, John, te amo. ¿Sí? ¿Será que eso es prueba de que Sergio me ama? Yo no creo. Yo creo que es por los 200.000. Yo sé que soy muy lindo, pero no creo que es porque soy muy lindo. Creo que es por los 200.000, porque es un hambriento. ¿Sí? Y porque le importa más la plata que las palabras. Hay gente que dice cosas de mentiras por las palabras. Así son. ¿Sí? Dicen cosas que son falsas, no más por la plata. ¿Cierto? Entonces, a lo que voy es, si alguien te dice a vos que te ama, te ama. ¿Sí? No necesariamente, la gente miente, ¿sí? Ahora, si no te dice que te ama, entonces no te ama. No necesariamente, uno no siempre dice lo que siente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la prueba del amor? Hasta hace menos de 50 años, yo no sé si ustedes sabían eso, hasta hace menos de 50 años, tener sexo con alguien era la prueba del amor, ¿sí? Ustedes han nacido en una sociedad en la que el sexo ya no es el misterio que era antes. Yo no sé si ustedes les han dicho. Mi abuelita tuvo sexo con sábanas. No, no, ok, nosotros también, no, pero me refiero a que se ponía una sábana encima. Se ponía una sábana encima y tenían sexo con un rotico en la sábana, ¿sí? Porque el cuerpo era prohibido, ¿sí? Como que no accederlo, ver el cuerpo del otro desnudo. Mi abuelita dijo que nunca conoció en pelota a mi abuelito, ¿sí? Nunca lo vio desnudo completamente, por ejemplo. En cambio, hoy ustedes se meten a páginas de internet en las que no deberían meterse y ven gente desnuda, ¿cierto? Y no deben meterse porque es peligroso, ¿sí? Pues porque la gente usa el acceso a esas páginas para robarte información, para usarlo en contra de ti. Ese es el peligro, no porque no deban ver cuerpos desnudos. Si quieren ver cuerpos desnudos, en los museos hay cuerpos desnudos, ¿sí? Entonces, claro, el asunto es, el cuerpo era una cosa peligrosa, pues, como rarísima, misteriosa, y lo fue durante 19 siglos. 19 siglos, desde el concilio de Nicea, del 325 después de Cristo, desde el concilio de Nicea, el cuerpo ha sido una cosa vedada para los occidentales. Ustedes nacieron en una época en la que el cuerpo es completamente normal y el desnudo es normal y el sexo es también normal, ¿cierto? Después de cierta edad y con inteligencia y responsabilidad, pero es normal, ¿sí? Pero antes no, y antes la prueba del amor era el sexo, ¿sí? Entonces, claro, tener sexo con alguien parece que no es prueba de que alguien lo ama a uno, es prueba de que alguien quiere tener sexo con uno, ¿cierto? O que como Sergio recibe 200.000 pesos y hace cosas que no quiere hacer, ¿sí? Que es básicamente el fenómeno de la prostitución. Son mujeres pobres que necesitan plata, no necesitan de tu cuerpo, necesitan plata,
y a cambio de plata acceden a sexo, pero son pobres, ¿sí? Son mujeres que no son libres. Si fueran libres no serían prostitutas, ¿sí? ¿Sí? No son libres porque la pobreza las lleva a eso, ¿está bien? Entonces, claro, hoy se paga por sexo, pero es que por milenios se pagó por sexo y hemos sabido que el sexo no es el intercambio del amor. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Dicen que el amor es el sentimiento más grande, ¿no? Pero es falso, porque la fuerza, el tamaño de un sentimiento, la dimensión de un sentimiento depende de la firmeza del mismo, pero se deja de amar fácilmente, ¿sí? Para amar no es fácil y para dejar de amar tampoco es difícil, ¿cierto? ¿Sí? Alguien comete un error y a ti te dejan de amar, sobre todo el amor del que estoy hablando, que es el amor erótico, ¿cierto? Porque el amor filial es más peligroso todavía. El amor filial, o sea, mi papá le pegó a mi mamá muchos años de su vida y mi mamá lo amaba. Entonces, y uno decía, ¿cómo es posible que a alguien que te cause daño tú sigas amándole, ¿cierto? Y entonces aquí me voy acercando a lo que parece que tiene la idea fundamental del amor, chicas y chicos. Es muy probable que cada una de ustedes haya sido testigo de que alguien ama a alguien. Es más, estoy seguro de que si yo les preguntara a ustedes que si aman a su papá, a su mamá, a su hermana, a su hermano, es muy probable que la mayoría responda que sí, en cualquiera de los casos. Sí, que si aman a su abuelita, que si aman tan. ¿Y qué es el amor? Ay, el amor es un sentimiento muy hermoso. No, no cómo es el amor, sino qué es el amor. ¿Sí? Entonces, el amor parece ser la palabra que tenemos para describir algo que no se puede describir, ¿cierto? O sea, descríbame lo que siente por Fabián. No, me cae mal, porque es muy bonito, ¿sí? Entonces, no, a Fabián no, ¿sí? O por Fabián, me cae bien, porque es como muy graciosito y me divierte, ¿cierto? O porque le tengo mucho respeto y me parece que es un tipo, no sé, por Sergio, por su tío. Usted puede escribir el sentimiento, ¿cierto? Pero parece que el sentimiento de amor es un sentimiento que es tan grande que es difícil reducirlo a palabras, es difícil. Entonces, el amor parece irreductible al lenguaje. Entonces, es un sentimiento que como no lo puedo reducir en el lenguaje, entonces lo meto en una palabra que es amor, ¿sí? Y por eso todos amamos diferentes, pues porque todos sentimos distinto. Bien, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Sí? Porque parece que ese sentimiento que es muy grande implica una característica del amor. El amor es ese sentimiento que nos lleva a renunciar a cosas, ¿sí? A renunciar. Entonces, pillen esto. Cuando una mamá ama mucho a un hijo, renuncia a cosas. Muchas veces renuncia a hacerse una vida independiente, por ejemplo. Otras veces renuncia a su bienestar. El chico puede causar daño en la casa, robar, lo que sea. Y ella sigue ahí amándolo porque el amor es incondicional. Es lo que nos dicen, ¿no? El amor es incondicional. Y aquí es donde creo que tal vez el amor o el asunto del amor tenga algo que ver con ustedes, ¿sí? Porque si lo pillan, también nos dicen, no sé si ustedes conocen gente que se ha enamorado, ¿sí? Yo conozco una muchacha que se está durmiendo, ¿sí? Una de ustedes, pero bueno. No sé si conocen gente que se ha enamorado o si ustedes han pensado que están enamoradas, ¿cierto? Pero cuando uno conoce a alguien que se enamoró, uno dice, ah, lo perdimos, ¿cierto? O la perdimos, ¿sí? O uno dice, ay, pero es que vea, y alguien va a hablar más de alguien y el otro dice, o la otra dice, ay, déjelo que está enamorado, ¿sí? Cuando uno dice, déjelo que está enamorado, ¿qué significa? ¿Sí? Significa, qué pena, voy a citar entre comillas lo que otra gente en la calle dice, ¿cierto? Uno dice, se enhuevonó, cierro comillas, ¿sí? O, abro comillas, se agüevó, cierro comillas, abro comillas, está huevado, ¿sí? Listo, ¿sí? O, abro comillas, se la llevó el putas, cierro comillas, ¿cierto? Entonces, claro, ¿qué significa estar enamorado? Es estar perdido, llevado. Y eso parece muy lindo. Y aquí voy a la segunda etapa de la charla. La primera parte era como qué es el amor, de qué se habla, ¿cierto? ¿Qué se dice cuando se dice que se ama? La segunda son las implicaciones. A mí me parece muy preocupante, se me parece muy preocupante que uno naturalice la irracionalidad. Es más, la desea. Cuando uno está enamorado, uno hace unas huevonadas
pero unas huevonadas, cierro comillas, impresionantes, ¿sí? Y uno se pregunta, ¿yo por qué soy así? Es el meme del espejo, ¿cierto? Como tú, ¿por qué eres así? Y es como, marica, bueno, marica, cierro comillas, hay gente que dice marica, cierro comillas, y dice, oh cielos, yo por qué soy así, porque mamá ve, y la mamá lo mira a uno como, ay, no, otra. Y es tan así que no sé si ya les ha pasado esto, ojalá nunca les pase. Uno recibe consejo de un amigo, de una amiga, y dice, sí, no, tiene razón, marica. Y le dicen a uno, ya, no le escriba más, ella lo bloqueó, es más, ella siempre lo ha negado a usted, es más, ella nunca le ha hablado a usted, usted lleva 2 años de noviazgo con alguien que nunca le ha hablado, ella ya lo demandó, no le escriba más, ¿sí? Tal vez no lo ama. Dice, sí, pero Ricardo Arjona dijo que si me dice que no, es un sí camuflajeado, y entonces pues hay que insistir, la esperanza es lo último que se pierde, bobadas, ¿sí? Entonces se arma esta idea del amor para renunciar a la inteligencia. Y me parece que esta es la ruta que me interesa discutir con ustedes, porque si lo pillan, el amor es el terreno oficial en el que todos podemos ser bobos y bobas. Es más, parece que si uno no es boba, no ama. Sí, o sea, tiene que ser pendejo, cierro comillas, o pendeja, cierro comillas, para poder amar, porque el amor es una cosa desbocada, ¿sí? ¿Y por qué lo va a hacer? Porque estoy enamorado. Y Tran se va y hace bobadas, ¿sí? A mí me parece que eso debería preocuparnos. Me parece que debería preocuparnos y mucho, ¿sí? Porque creo que debería preocuparnos y que debería preocuparnos mucho, niñas y niños, por, por lo que implica el amor, que es la segunda parte de la charla, ¿sí? Yo no sé si ustedes ven noticias, y ojalá sí, pero ojalá vean no solamente RCN y Caracol, sino noticias que les ayuden a informarse bien, ojalá fuera del país, que por fuera del país se habla con mucha más claridad sobre lo que pasa en el país, entonces la BBC de Londres, ¿sí? O RTV Noticias Españolas, en fin. Pero en Colombia hay noticias que hay en todo el mundo, ¿no? Solo que más especiales. Y ustedes escuchan, por ejemplo, la mató por amor, ¿sí? ¿Qué significará que lo maten a uno por amor? Es decir, ustedes tienen por favor piensen en este fenómeno. Yo he dado clase en periodismo y trabajé mucho tiempo en programas de periodismo. Trabajo ahorita con 2 periódicos, con El Espectador y con El Tiempo, ¿sí? Y precisamente hay implicaciones. Miren, noticia 1, ¿sí? Noticia 1, la mató, ¿sí? No sé, Carlos mató, no sé, digamos, Juan Labrador mató a Laura Cascante, ¿sí? Está bien. Y primer titular, Juan la mató con un martillo, tras, ¿sí? Porque es labrador. Está, labró y la mató con un martillo, ¿sí? Y el otro dice, Juan Labrador mató a Laura Cascante con un martillo por amor, ¿sí? Quien quisiera, me gustaría escuchar a alguien, quien quisiera decirme cuál cree, no cuál sabe, porque si supieran no estarían recibiendo clases, cuál creen, cuál sospecha que es la diferencia entre uno y otro. Juan Labrador mató a Laura Cascante con un martillo. Juan Labrador mató a Laura Cascante con un martillo por amor. Castillo Blanco tiene la palabra. Hágale. Que uno es cierto y el otro es mentira. Uno está haciendo, bueno, así lo veo yo, porque dice que Juan Labrador mató a Laura con un martillo, ¿sí? Eso es cierto. Y el otro dice lo mismo, pero con amor, pero que por amor. O sea, la palabra amor ahí es falso. Eso Aleja, significa que nunca la amó. espera, Aleja, una pregunta. Y supongamos que él sí la amaba, sino que la pilló colocando los cachos con Julián Monsalve, ¿sí? Entonces, él los pilló a los dos, el man se voló, ¿cierto? Laura quedó y él, por amor, ¿sí? Porque estaba embebido el apasionamiento y la racionalidad del amor, la mató. Entonces, en ese caso, entre comillas, uno podría decir, tal vez sea verdad. ¿Qué opinas? No, yo no opino lo mismo. Viniendo de Julián no se me hace raro. Y segundo, no es amor.
porque es que el que ama no lastima. Y la mató. Ok. O sea, le quitó la vida, le vulneró un derecho, eso no es amor. Ok, muchas gracias. Muy buena participación. Claro, pero muy bien. ¿Y qué creen que cause eso? O sea, ¿creen que las dos descripciones, los dos titulares causan lo mismo en las personas que los leen? ¿Sí? Porque piden que hay una diferencia, entre otras, porque quien lee, la mató, mucho desgraciado, la mató por amor, hay que pesar. No. Sí, y es como cuando uno hace algo y lo hace por amor, lo hace como enceguecido, y es como si nos justificaran. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque parte de las implicaciones problemáticas de la idea del amor, la idea que tenemos del amor, no de la palabra, sino de la semántica del amor, lo que significa, el referente del amor, parte del problema es que, como hemos hablado, ya les dije, que el amor está como en este terreno irracional, ¿sí? Como que somos irracionales, entonces parece que en lo irracional uno puede hacer lo que sea, hasta matarla por amor. Es más, estos manes que han matado por amor describen algunos que en serio sí, se envenenó, se encegueció y cuando abrió los ojos ya estaba muerta, ¿sí? Y han lamentado toda su vida haber matado por amor. Me interesan en esos casos, Aleja, y todas, los casos de verdad. Los que son de mentiras, ¿no? La mató porque era un desgraciado y la mató y justificó eso, que es que estaba muy enamorado y la pilló con los cabos, ¿sí? Pero supongamos que de verdad alguien es capaz de ser tan irracional que hace algo por alguien que ama y le hace daño. Por ejemplo, yo tengo un papá, ¿sí? A pesar de lo que la realidad implicaría, sigue siendo mi papá. Mi papá tiene una hija, ¿sí? Y esa hija tiene 14 años. Yo hablo muy pocas veces con ella, la conocí hace 3 años, pero la chica como que le gustaba la filosofía desde hace rato, entonces hablamos mucho de filosofía y de bobadas también, filosofía es pura bobada también. Y ella me contó hace un año que se pintó los labios de negro, ¿sí? Mi hermana vive pues, en Ibagué, en un barrio muy pobre, mi papá vive cerca de ellos, y mi papá le pegó una pela, ¿sí? O sea, que ella lo demandó. Entonces me escribió llorando, ¿qué tal? Yo tranquilícese. Y luego mi papá me contó su versión, ¿sí? Y me la contó, pues mi papá no me habla mucho, pero en una reunión familiar me contó la versión llorando, diciéndome que él estaba muy preocupado porque mi hermanita se estaba volviendo lesbiana y satánica y él quería lo mejor para ella. Mi hermanita es otaku, creo que le dicen, ¿cierto? Y es un juego de rol, es una muchacha súper bien, pero pues se pinta como un demonio, ¿cierto? Entonces mi papá, entre comillas, por amor, hizo algo que causó un daño significativo, ¿sí? Entonces miren que parece que el sentimiento no es lo que el problema, ¿sí? Sino lo que el sentimiento implica. Es decir, lo que esconde esta idea del amor es un acto irracional, ¿sí? Y uno diría, ¿por qué? Pues porque nos han vendido la idea de que el amor implica la renuncia al intelecto. Se va a acabar. Bueno, pucha. Chicos, les propongo Entonces, que volvamos a iniciar. John, ¿tiene tiempo? ¿Nos acompaña? sí, yo tengo mucho tiempo, como quieran. Listo, entonces Hágale volvamos a pues. iniciar. El mismo link todos, ¿sí? Ya los volvemos a Listo. ingresar de una vez. Hágale. Vale.